Bienvenidos a un nuevo podcast en el canal de Empa Academy. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Claudia. Y Hola, bueno, hola. Entonces te vamos a entrevistar y bueno, la entrevista va a consistir lo primero en... Te vas a hacer una presentación de ti misma, vas a decir un poco qué es lo que has estudiado, dónde has trabajado para que la gente te conozca un poco más. Y después ya te haría preguntas un poco orientadas primero al mundo académico y después orientadas al mundo laboral, ¿vale? Así vale, que, bueno, preséntate un poquito, qué es lo que has estudiado y dónde has trabajado. vale. Bueno, pues yo soy Claudia, tengo 23 años y he estudiado enfermería en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Acabé en junio del año pasado, de 2020, y pues dadas las circunstancias y que estamos viviendo esta pandemia, pues la demanda de sanitarios es muy alta. Por lo tanto, en cuanto terminé de estudiar, un mes después ya estaba trabajando. En mi caso, me volví al lugar de donde yo soy de Aragón, y empecé a trabajar en un centro de atención primaria en el cual he estado trabajando durante 6 meses, hasta el 31 de enero. Esto no es lo más frecuente porque, bueno, generalmente no se suele hacer contratos de tanta duración en un primer trabajo y menos en la atención primaria, que digamos que es un poco la oferta laboral de más difícil acceso. Pero bueno, pues lo que os digo, esto pues por la pandemia ha sido así. Ha hecho falta de una gran cantidad de enfermeras. Bueno, a ver qué tal va la cosa de aquí en adelante. Espero que vaya Eso es. mejor y salir adelante entre todos. Y hacéis un gran trabajo. Bueno, pues empezamos. Empezamos desde el principio, antes de empezar a estudiar la carrera. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar enfermería? En mi caso fue completamente vocacional. Yo ya sabía que quería estudiar enfermería desde que era pequeña. Entonces, pues nada, hice todo lo posible para orientar el instituto hacia las ciencias de la salud, el bachiller de ciencias de salud, y finalmente pues conseguí acceder a los estudios que yo quería. Tú al principio tenías un poco la idea de que te querías dedicar al mundo relacionado con la salud. Sí. Em, pero dentro de este mundo existen diferentes carreras, como por ejemplo medicina. Em, Explica un poco la diferencia entre ser un médico Sí. de profesión y un enfermero. ¿Qué diferencia hay entre una carrera y otra? Vale. Sí, esto además confunde a mucha gente, porque muchas veces pues a los enfermeros nos preguntan, ¿y por qué no medicina? No sé si a los médicos les preguntarán, ¿y por qué no enfermería? Pero bueno, la cuestión es que son dos profesiones que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, ¿Dónde pondría yo que el matiz de diferencia más fuerte? Pues que la enfermería se dedica más al cuidado de la persona. Eh, por ejemplo, en la atención hospitalaria, la encargada de los cuidados y de, por ejemplo, la administración de medicamentos, de asegurarse del confort y la seguridad del paciente, de un poco la que está ahí presente constantemente, es la enfermería. La enfermería no diagnostica y no prescribe. Bueno, actualmente se está haciendo una modificación de una ley, pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Pero no diagnostica. Trabaja en base al diagnóstico y a las necesidades de la persona. Vamos, lo que es suplir todo cuanto la persona necesita, sin olvidarme, por supuesto, de la labor que realiza también el personal de auxiliar de enfermería, que lo mismo también se dedica al cuidado de estas personas, a las necesidades, digamos, pues más de, no sé cómo explicarlo, más pues quizás de Un trato higiene, igual humano. de cuidados, más, eso es. Un trato humano, ¿no? Es decir, que tu carrera tiene un trato más humano con las personas, más Digamos cercano, ¿no? que sí, digamos que es más la parte del cuidado y de la atención directa del paciente. Pero Vale. es que eso es que abarca muchísimas cosas, claro. El cuidado,
no necesita los mismos cuidados una persona que está en una planta de cirugía Ujú. recién operada de una prótesis de cadera, digamos, no sé, que una mujer, bueno, una puérpera, ¿vale? Una mujer recién parida en su recuperación y su posterior alta. Es que la enfermería es muy amplia, pero es un poco eso, los cuidados y las atenciones y necesidades que tiene cada paciente. Y lo dicho, la medicina, pues al final todos necesitamos de todos, ¿no? La medicina no puede funcionar sin la enfermería no funciona sin el auxiliar de enfermería, es un equipo. Pero eso, la medicina es más diagnostica, eso principalmente, se encarga de lo que es la prescripción y de decidir cuál es el abordaje que este paciente necesita a nivel de tratamientos en los cuales después participa enfermería, que de hecho, pues lo que es administración, como ya he dicho, pues lo hace enfermería siempre. Un poco por ahí van los tiros. Es que es una cosa un poco difícil de explicar, pero bueno, yo creo que más o menos se puede entender. Vale. ¿Y cuál es la mayor limitación si tú quieres estudiar enfermería en comparación con la de medicina? ¿Qué es lo que más te limita? Por ejemplo, si tú quieres aspirar a un alto cargo de un hospital, mm, ¿qué es lo que Vale. te echa más para atrás? En tu opinión, ¿eh? Mm, bueno, principalmente ahora mismo la limitación para estudiar yo la pondría sobre todo en que ahora mismo ha aumentado mucho la nota de corte en ambas carreras. Eso para empezar, no sé, pues esto es que no he entendido muy bien a qué te refieres, pero Me creo que refiero, van por ahí los tiros, ¿no? me refiero a que en un hospital tú dices, ¿no?, que hay enfermeros y médicos y entre los dos os complementáis, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar un enfermero en cuanto al mundo laboral? No sé si me explico. Ah, vale, de cargos te refieres. Sí. Vale. Bueno, para empezar, es que esto si no lo puedo explicar después, pero para empezar, en atención especializada, que es todo lo que son los hospitales, digamos que hay dos tipos de atención, atención primaria y atención hospitalizada. Atención primaria son lo que se denomina CAP o ambulatorio. Ujú. En diferentes sitios de España lo llaman de una manera, de otra. En Cataluña le llaman CAP, en Aragón decimos ambulatorio o centro de salud. Bueno, eso es atención primaria, que se dedica a la prevención y promoción de la salud. Ahí está pues la enfermera de primaria, tu médico de cabecera, etcétera. Y la atención especializada, que es ya pues tema de rehabilitación, diagnóstico, tratamiento, ingresos hospitalarios así a Ujú. modo global. Pues, por ejemplo, en todas las plantas también se requiere de una persona de enfermería que esté como en cabeza y dirigiendo al resto del equipo de enfermería, que es la supervisora, que ya es un cargo bastante más alto. Pero bueno, aparte de eso, en gerencia, en dirección, enfermería puede llegar también a altos cargos, por supuesto. De hecho, es muy necesario que haya también un Vale, vale. enfermero. Exacto. Y de Ese los es- médicos lo mismo. iba así orientada esa. La pregunta iba. Sí, Hacía referencia a si por el hecho de sí, haber sí, sí. estudiado enfermería si te limita un poco más. O No, y sea, de hecho no te también limita. hay una enfermera que se llama la ¿Sí? enfermera gestora de casos, que también digamos que tiene, ahora está cobrando mucha importancia esta enfermera. Y no digo que sea de una enfermera de un rango superior ni nada, pero digamos que ya no está tan orientada bueno, a lo que es el cuidado del paciente, sino que está orientada a la organización de la atención y de los cuidados que va a llevar este paciente. Por ejemplo, cuando se va de alta, ha estado Ujú. ingresado en el hospital, se va de alta, pero va a precisar de unos cuidados en su domicilio o en su centro de atención primaria. Pues esta gestora de casos, digamos que gestiona todo cuanto aquello va a necesitar este paciente en cualquier ámbito de la salud, tanto especializada como primaria. Digamos que también es otro cargo distinto. No solo, no existe solo la enfermería como la que nos viene a la cabeza de la enfermera de planta y Vale, ya vale. está, no, es que hay muchísimas cosas.
Vale, perfecto. Em, Dime un poco cómo ha sido tu experiencia un poco en la universidad, en la carrera. ¿Ha sido muy difícil? Mm, no. A ver, esto es como todo. Si te gusta y le pones empeño, no vas a tener absolutamente ningún problema para sacártela. Es Ujú. cierto que están las asignaturas temidas, que sobre todo son, pues, por ejemplo, las de primero, como anatomía, fisiología, que sí que son de quizás echar más horas porque es más de empollar y dices, jo, pero es que esto que tiene que ver con la enfermería, pero Sí, bueno, son aquellas cosas que tienes que superar y es el punto. filtro, ¿no? Bueno, Lo sí, tienes que y pasar. es la base, exacto. Tienes que saber cómo funciona un hígado en Claro. fisiología para luego entender por qué a este paciente no se le puede dar esta medicación porque le afecta al hígado. Bueno, esto es así una idea un poco general, pero bueno, para que me entiendas. Luego también, pues la farmacología de segundo, tercero, también son ese tipo de asignaturas que a uno se le atragantan. Pero lo que digo, con esfuerzo y si te gusta y de verdad tienes claro el objetivo, que es ser enfermero o enfermera, lo vas a conseguir. Es imposible que en una carrera, en ninguna, te guste el 100% de las asignaturas Ya. porque no va a Eso no pasar y eso existe. hay que tenerlo claro. Exacto, la perfección en los grados no existe, no te la van a hacer a tu gusto. Pero bueno, Claro. eso no lo considero un... Y respecto a la carrera, bueno, destacaría también que en enfermería tenemos la suerte de que tenemos muchísimas prácticas. Ujú. En el caso de Cataluña, por ejemplo, se tienen prácticas desde primero de carrera, es decir, en primero de carrera ya te Ah, están dando la oportunidad de qué bien. asegurarte de que de verdad te gusta, de que esto es lo tuyo, de que te ves en el mundo sanitario, aunque sea una toma de contacto que creo que fueron 4 semanas. Tú En el hiciste las resto de España, prácticas, las prácticas, sí. pero en primero ya. En primero, sí, sí. Eso destacaba de Vaya. Cataluña, que en Cataluña las prácticas son desde primero hasta cuarto. Sin embargo, es verdad que muy pocas otras comunidades autónomas ofertan prácticas a los estudiantes de primero. Así que eso también, pues bueno, me parece interesante de comentar. ¿Y Y nada, qué tipo de tareas tenías que hacer en las prácticas? en primero, lo que digo, era una toma de contacto. De hecho, mucha gente al final, pues bueno, eh, ahí hubo bastante variedad. A algunas personas les dejaron más de la mano del auxiliar y bueno, pues aprendieron a hacer los cuidados básicos, que son muy importantes porque hay que saber cómo lavar a un paciente. No se puede, y no todos los pacientes se lavan iguales, porque depende mucho de la movilidad, de la independencia que tenga y de su autonomía. Bueno, pues cuidados básicos, pues cómo hacer una cama, esas cosas se tienen que también que saber. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sí que estuve con la enfermera y bueno, pues eso, una toma de contacto, pues 4 nociones básicas de algunas cosas. Los conocimientos teóricos a esas alturas son escuetos, entonces, pues bueno, pero ya sabes por lo menos que estás Bueno, en un hospital o en un lo que sea y dices, jo, pues es que me gusta, estoy viendo lo que hace la gente y me gusta este trabajo. claro. Entras ya un poco más en la realidad, ¿no? Y Claro. puedes ver a lo que te vas a enfrentar. Pues está muy bien. Mm. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la carrera? Algo que puedas destacar. Mm, lo que más me reafirmo, las prácticas, por supuesto, la cantidad de prácticas y diversas además, que es que acabas pasando por un montón de unidades, no por todas, porque enfermería, pues imagínate, amplísimo, pero bueno, pasas por muchas unidades. Y lo que menos, me lo pones difícil, es que es una carrera muy bonita, pero bueno, supongo que quizás esas primeras experiencias que todavía no, bueno, que no estás preparada para, o igual a las que no te has enfrentado antes, pues por ejemplo el primer paciente que ves fallecer, o la primera situación en la que te Vale. ves que te queda fuera, que estás fuera que se te escapa. Dices, jo, es Sí, que sí, sí. aquí no me pongo nerviosa porque no sé cómo hacer esto, no sé. Bueno, pues esas cosas, pero es que tampoco diría que sea no sé, no lo diría como una contra, lo diría como algo natural Bueno, y todos son son cosas a las que, aprendizajes. claro, es que es parte Ya del está. aprendizaje, pero bueno, pues
tienes tus primeros momentos de dureza que luego pues te curten como futura profesional, pero bueno, que te tienes que enfrentar a ellos. Claro. ¿Y en la carrera te puedes especializar en alguna rama ya en la misma carrera o te tienes que No, especializar una vez ya terminas? sí. Cuando acabas la carrera es igual para todos, salvo algunas optativas Ujú. que sí que, bueno, pues tienes la oportunidad de pues, variar en función de lo que te guste o de lo que quieras probar. Yo, por ejemplo, hice inglés, dices, pues me apetecía hacer enfermería en inglés. Y también, no lo sé, me cogí dos de pediatría que también eran optativas. Puedes cambiar un poco eso, pero al final acabamos todas con el mismo título y más o menos los mismos conocimientos y somos todas un poco enfermeras generalistas y posteriormente sí que te puedes especializar. Eh, y aquí me podría meter a hacer un vídeo entero sobre la especialidad de enfermería, pero lo voy a hacer así resumido. Sí, de forma resumida. Mm, Lo que puedes hacer después de la carrera, lo digo así un poco por encima, pues máster, posgrado. Máster, pues yo qué sé, pues que tienes muy claro que te gustan las urgencias, que has pasado por urgencias y quieres aprender más sobre urgencias. Pues un máster en urgencias. Es que de eso hay pues másteres y posgrados un montón y de lo que quieras. Y de cosas tan específicas como, yo qué sé, eh, las ostomías, un posgrado sobre las ostomías o algo, una cosa muy concreta y otras más amplias, pues como lo que he dicho, un máster en UCI o hay muchas cosas y cursos y bueno, Infinidad de formación cosas, para ¿no? aburrir, ¿por qué? ¿Qué? Digo que hay infinidad de cosas porque el mundo de la medicina no se termina Efectivamente, nunca. ¿por qué? Porque esto es formación continuada. Las ciencias de la salud es formación continuada. No puedes dejar de estudiar nunca. Avanza la ciencia, avanza la investigación, tiene que avanzar tu conocimiento y te tienes que estar reciclando. Y Claro. creo que eso es otra cosa importante a tener en cuenta antes de meterse a estudiar algo así. Que no vas a, acabas la carrera, yo qué sé, opositas, te olvidas de estudiar. Digamos que, bueno, yo lo considero así, ¿eh? Que si eres Ujú. un profesional hecho y derecho, digamos, tiene que salir de ti el querer estar actualizado y trabajar siempre en base a la evidencia científica, porque es lo que, con lo que trabajamos, es nuestro, bueno, nuestra base. Somos Vale. ciencia, la enfermería es ciencia, ciencia más humanitaria también, pero es ciencia. Entonces, la especialidad de enfermería. Es otra opción que quizás es un poco más desconocida. ¿Por qué? Porque solo hay 6 especialidades a día de hoy. La especialidad de enfermería es como, bueno, como muchas otras carreras que tienen especialidad, como el MIR de medicina, pues en este caso es el EIR de enfermería. Ahora mismo existen 6 especialidades ofertadas por el Ministerio de Sanidad y son pediatría, salud mental, geriatría, enfermería laboral y matrona y enfermería comunitaria, que es pues eso, para centro de salud, atención primaria. ¿Qué pasa? Pues que como la enfermería es amplísima y ves que acabo de decir 6 cosas, pues es porque la especialidad de enfermería está empezando a tener más fuerza ahora. No es necesaria la especialidad para trabajar en una planta de pediatría, no tienes que tener la especialidad de pediatría. El futuro es ese, el de especializarse y que te haga falta de especialidad para trabajar, pues si eres si vas a trabajar en, yo qué sé, o en un centro de drogodependencia que es salud mental, pues que tenga la especialidad de salud mental. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues como todas las especialidades del ministerio. Tú te preparas un examen, que es el EIR, y si lo apruebas y te quedas, primero a ver si pasas la nota de corte, y si pasas la nota de corte, pues si se ofertan al año, más o menos están dando, ronda la cosa como 1.600 plazas anuales. Este es un examen que sale todos los años. Y bueno, pues si tienes la suerte, digamos, o bueno, suerte tampoco, pero bueno, te lo has currado y lo Claro. consigues, y entras en esas 1.600 plazas, pues tú eliges en orden de, según cómo te quedas, eliges lugar, bueno, destino, ¿no? Donde realizarás la especialidad y la especialidad en sí. Una vez que consigues plaza, eres 2 años enfermera residente en lo que sea,
y cuando finalizas, pues tienes el título de enfermera especialista en. Y bueno, lo repito, pues a mucha gente le echa para atrás el hacer la especialidad porque al final es un examen duro, que exige muchas horas de estudio, que exige una preparación intensa y muchas veces pues dices, bueno, pues ¿para qué si no está reconocido? ¿O para qué si es que a mí lo que me gusta son las urgencias? Yo haría especialidad de urgencias, pero es que no existe, ¿no? O yo haría No. especialidad de geriatría, que me encanta la geriatría, pero es que puedo ejercer en geriatría sin la especialidad. Ahí está un poco la pena de cómo está la especialidad de enfermería ahora. Pero bueno, insisto, yo Bueno. animaría a la gente a que se apunte y haga la especialidad, porque al final a más presión y a más gente que quiera, es que es necesario. Y que el ministerio vaya sacando especialidades nuevas, más plazas, pues como para los médicos que tienen 800 especialidades, ¿no? Y necesitan especialidad para trabajar. Pues un poco la enfermería debería ir por ahí, porque si no al final acabas sabiendo de todo y de nada. Y es así. Bueno, pero hay que ser optimistas y ver el futuro un poco con luz porque, bueno, es lo que tú comentas, que poco a poco está ganando terreno la enfermería Sí, y bueno, eso es. habrá más Hay salidas también. algunas, exacto. De momento las que más reconocidas están son, por supuesto, matrona, porque matrona es la que está 100% reconocida. Nadie puede ejercer de matrona sin ser matrona y tener el título de matrona. Y luego está también tomando mucha, mucha fuerza la enfermería comunitaria para centro de salud y la de salud mental. Estas, digamos que son las tres especialidades más reconocidas en la mayoría de comunidades autónomas, ya con sus propias bolsas de empleo, ya no entran en la bolsa de empleo de la enfermera generalista, y con sus propias oposiciones. No en todas, va variando. Pero bueno, eso, que estas tres de momento las más fuertes. Pero esperemos que esto se aplique a todo. ¿Y tú has realizado este examen? ¿Te has especializado? Así es. Hace Lo poquito, ¿no? acabo de realizar, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues afortunadamente bien. Ahora a la espera de las listas definitivas y demás, pero bueno, en lo que es el baremo en el que estoy ahora, estoy muy bien y posiblemente pueda optar a lo que yo quiero, que en mi caso es matrona. Matrona. Sí, el examen, sí. Qué El bien. examen fue el 27 de marzo, como ya he dicho, pues es todos los años. Y bueno, en mi caso he tenido suerte y sé que tengo plaza a la primera, pero no es como no es un examen que digas me lo saco porque sí, no, es un examen que conlleva mucho esfuerzo y no siempre se consigue a la primera, pero bueno, como digo, es todos los años y yo creo que si te interesa una especialidad, por muy duro que te lo planteen, yo animo a la gente a que lo haga. Claro. Yo lo Pues sí. animo. Y además Si eso, uno que es que es quiere, todos se los puede. años. Claro. Que si no es a la primera, pues es que 10 o 12 meses después vuelves a tener el mismo examen. Pues sí. Y cuando tú ya has terminado de estudiar, ¿cómo puedes acceder al mundo laboral? ¿Qué pasos hay que seguir? Vale. Pues la enfermería puede trabajar en el sector público y en el sector privado. En el sector público, pues pues eso, tenemos el Sistema Nacional de Salud dividido en comunidades y todas las comunidades autónomas tienen su propio servicio de salud con sus propias bolsas de empleo. Em, Directamente, abrirte la bolsa en la comunidad autónoma que a ti te interesa. Generalmente tú te puedes marcar los sitios en concreto que a ti te interesan. Esto es todo pues burocracia, ¿no? Pues son papeles que rellenas. Sí. Pues yo quiero trabajar, me abro la bolsa en Tarragona y aquí, aquí, aquí. Y te llaman. ¿Cómo funcionan los llamamientos? Bueno, aquí voy a explicar un poco lo que yo sé, porque como os digo, yo he entrado al mundo laboral en un momento en el que me sobraba el trabajo, pero te van llamando en función a los puntos que tienes, en función a cómo estás de alto en la bolsa. ¿Qué te da puntos? Pues te da puntos la experiencia laboral y todo lo que tengas de formación. Pues los máster, la especialidad también da puntos. Por ejemplo, máster y especialidad
en la mayoría de comunidades autónomas suelen dar 2, 3 puntos en la bolsa. Bueno, pues eso en lo público. Y nada, pues eres personal estatutario, te paga el servicio de salud de tu comunidad autónoma. No necesitas oposición ni nada, pues funciona por la bolsa. Luego, el tema de la oposición, pues eso, el servicio de salud de cada comunidad autónoma saca concurso cuando bien les viene o cuando, bueno, cuando Ujú. juntan vacantes suficientes y consideran que ya es momento de sacar una oposición y de sacar a la gente de interinaje y bajas larguísimas, pues entonces hay oposiciones a las cuales tú te presentas y en estas oposiciones se contempla el examen y la trayectoria profesional. Entonces, bueno, pues es otra opción, ya es para ser funcionario. Más difícil porque, como he dicho, cuenta así de buenas a primeras hacer una oposición. Ahora en mi caso no me serviría de nada porque aunque sacase un 10 en el examen, mi experiencia laboral Ya. es corta, entonces me superarían tras el baremo, me pasaría a todo el mundo por encima. Pero bueno, existen las oposiciones de enfermería, por supuesto. En cada comunidad autónoma se hacen las suyas. Eso es el sector público. Vale. Luego, privados. Hay muchísimos hospitales y centros privados y concertados que, pues, como en cualquier empresa, porque al final son empresas, currículum, entrevista, te cogen bien y si no, pues nada. Eh, Más salidas profesionales, pues en empresas como por ejemplo enfermera de salud laboral. Y bueno, pues es que no lo sé. Y se me olvidarán 80 cosas, pero un poco pues eso, Bueno, eso, más que nada ¿vale? centros médicos. Sí, Vale. sí, sí. Más que nada eso, pero tanto en el ámbito en el público como en el ámbito privado, pues hospitales, centros de salud, residencias de ancianos, empresas en prevención de riesgos laborales, un poco así. ¿Y tú crees desde tu punto de vista que el mundo de la enfermería está bien valorado en España? ¿Tú crees que se cobra lo suficiente? ¿Cómo lo ves este Mm, tema? ¿Se cobra bien? ¿Se cobra mal? ¿Está bien eh, valorado? Pienso que la enfermería es una profesión con mucho reconocimiento social. Ujú. La verdad que sí, porque sí, 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 sí. A nivel de sociedad, yo creo que la gente suele tener muy bien considerada a las enfermeras y como en estima, ¿no? Como de Sí, decir, pues un más... poco, que sí que se valora bueno, la acción que realizamos, que al final es que es el cuidado de los demás y en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, en ese aspecto, sí. Te vas a encontrar siempre con gente muy desagradable que te diga cualquier burrada o yo qué Ya, sé, ¿no? Pues, como todo. oye, que tú estás trabajando gracias a que yo te pago, ¿eh? Que yo te pago Sí, sí, con sí. 10 euros. Bueno, míticas frases que te vas a escuchar, pero de Ya. uno de cada tropecientas personas. En general, la gente nos tiene bien consideradas. Luego, a nivel de remuneración, lo mismo, varía bastante. La nómina varía muchísimo, varía mucho entre una persona que acaba de terminar la carrera y está trabajando, por ejemplo, en la planta de, yo qué sé, medicina interna, con una persona que tiene trienios y está en un centro de atención primaria y yo qué sé. Varía mucho. Para mí no está mal pagada. Es una carrera que tienes mucha salida profesional porque, bueno, porque sí, porque demanda sanitaria siempre va a haber y no está mal pagada, pero bueno, tampoco voy a decir que esté lo mejor pagado del mundo, la verdad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se ha visto el esfuerzo físico y psíquico que han hecho las enfermeras durante la pandemia, bueno, que hemos hecho, eh, pero yo considero que estas personas, por ejemplo, que han estado en UCI, que no ha sido mi caso, porque como ya he dicho, yo he trabajado en un centro de atención primaria y obviamente hemos trabajado mucho, sobre todo con el rastreo de casos, seguimiento de pacientes COVID y al final hemos estado expuestos como cualquier
otros sanitarios, pero yo ahora, por ejemplo, pienso en una enfermera de UCI con su traje 8 horas, Ujú. una exposición absoluta, no ha estado pagado. Esto, lo que han Eso no hecho, se paga. no ha estado pagado. No, y obviamente, pues sobra decir que esto no ha supuesto ningún extra ni nada, al contrario, doblar turnos, locuras, locuras que pues no ha estado bien pagado, no está bien pagado. Para mí eso es que, bueno, es que no sé si se podría llegar a estar pagado ese esfuerzo y ese, Supongo que no sé. también lo haces por, por vocación, porque te sale de ti, ¿no? No, creo que al final, Sí, cuando te importan más las demás personas, dejas a un lado, ¿no? El dinero y al final, como no salga desde luego de la que lo que pasión. digo, que para mí, o sea, es que es ganarse el cielo. Ujú. ¿Y quieres contarnos alguna experiencia que has tenido estos meses con el tema de la pandemia? Algo que te haya ocurrido, alguna anécdota, algo que quieras destacar de tu experiencia laboral de estos meses. ¿O qué es lo que Mm, más te ha impactado con esta situación? Pues para mí el momento más duro, eh, digamos que fue, bueno, en primer lugar que cuando suspendieron las prácticas en marzo, porque obviamente Ujú. no querían estudiantes de enfermería en los hospitales, nos suspendieron las prácticas y pues como tanta gente nos fuimos a casa, ¿no? Claro. Y yo me fui, pero estuve muy poco tiempo, a una residencia COVID, Ujú. y estuve 2 semanas, porque encima me lesioné. Me hice una Vale. tendinitis en la mano y entonces fue un periodo muy corto. Pero bueno, que me bajé a trabajar con contrato de gerontóloga, porque no era enfermera, tampoco me hicieron contrato de auxiliar, bueno, tampoco es que me cuidasen muy bien. Pero bueno, en medio de ese caos, las 2 primeras semanas o 3 de abril me bajé a este sitio a trabajar y era un centro que habían habilitado para pacientes con sintomatología leve de COVID, que finalmente eso, pues ahí no es que hubiese solo pacientes leves, sino pues eso que fallecieron bastantes personas mayores, era pues Vale. eso, un centro de personas mayores que habían sacado quizás de la mayoría bueno, todos de Ujú. residencias en las que había entrado el COVID y habían tenido que cerrarlas y o medicalizarlas o mandarlos a lugares exteriores como este centro. Y hombre, fue muy duro, la verdad, ver eso y además el desconocimiento que había, que dices que trabajabas un poco, pues en base ¿Teníais mucho a miedo algo a la gente? desconocido, claro. Mm, te faltaba el saber, te faltaba la Claro. teoría, el saber a qué estabas tratando, qué estoy tratando. Estoy tratando un virus, pero ¿qué este Ujú. virus? ¿Qué? ¿No? El Que desconocimiento, eso ha sido lo más duro, no sé nada de este bicho. la Pero bueno, vulnerabilidad, ¿no? Te mm, sentías frágil, no sabías cómo claro. afrontarlo. Y al final mi labor allí fue cuidar como si estuviese cuidando a abuelos en cualquier otra residencia. Cuando cruzabas la puerta de, bueno, zona COVID, con el traje, la vestimenta, por Sí. eso digo que menudo, los que siguen y a día de hoy hay gente que sigue trabajando así. Lo mío fue, ya te digo, un tiempo limitado, encima me accidenté, bueno, acabó la cosa un poco mal, pero cuando pasabas la puerta y ibas vestido con el traje al final, sabías que estabas tratando con gente COVID, y te olvidabas, es que llegaba un punto que te olvidabas que le tenías que dar de comer, que le tenías que lavar, que le tenías que movilizar, pues bueno, Lo como si fuese hacías. una persona Hala. más, sí, Claro. sin Bueno. más. Bueno, es que a ver, me he explicado mal, era una persona más, ¿no? Pero claro, Ya, ya, ya. infectado de algo totalmente desconocido que no sabías cómo acabarías tú si te lo contagiaba, pero te necesitaba Bueno. esa persona y te olvidabas, ya está, te olvidabas de a lo Sí, que sigues siendo estabas una expuesto. persona y tú hacías pues tu profesión, ¿no? El enfermería Claro, y cuidar de esa persona. Vale, eso es. y ya terminamos. Por último, ¿qué le dirías a esa persona
que está pensando en estudiar enfermería, ¿tú qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías tú? Buf, bueno, yo es que estoy enamorada de la enfermería, así que literalmente estoy enamorada de esta profesión y le diría que lo primero que tiene que tener en cuenta que va a tratar con personas el resto de su vida, eso tiene muchos pros y muchas contras, pero lo que es el trato humano tiene que ser parte de él, inherente a él. Si no tienes habilidades personales o te cuesta el tratar con las personas o volcarte y tener empatía por los demás, pues bueno, esta no es tu profesión, desde luego. Más que nada, mm, porque te quemarás. Si, si no estás preparado para esto, te quemarás, no va a ser tu profesión. Y ahora, he empezado por lo negativo, ahora voy a decir lo positivo. Pues nada, que la enfermería para mí es bueno, la profesión más bonita y más humana del mundo. Yo creo que las personas al final somos, pues eso, seres sociales, el cuidado existe desde la prehistoria, no somos nada sin ayudarnos los unos a los otros. Y la enfermería, pues es eso, ayudar, cuidar, mm, no sé, es Ser, que, ser humano, ¿no? Ser persona sí, y... exacto, es que saca lo mejor de los seres humanos, que es pues eso, Claro. el vivir en sociedad y el ayudarse los unos a los otros. Para mí, pues eso, la humanidad de la enfermería es, bueno, es precioso, para mí es precioso. El dedicar tu profesión a aportar tanto a los demás, pues, jolín, es muy reconfortante cuando estás haciendo un trabajo que directamente sabes que está influyendo positivamente a otra persona, ¿no? Lo ves, es que lo Sí. ves y compartir las alegrías y las tristezas de los demás, que pues que es una profesión que para mí es muy, muy pura, es que es el ser humano en su pura esencia, vamos. Bueno, pues te quiero agradecer lo primero, tu trabajo, que es muy bonito, la verdad, y beneficia a todo el Sí, mundo gracias. muchísimo. Y sin vosotros, los enfermeros y los médicos, pues no podríamos salir de esta terrible situación. Y pues agradecerte especialmente tu tiempo que nos has dedicado para resolver dudas, sobre todo a esa gente que no sabe si quiere estudiar medicina, enfermería, pero se quiere dedicar al mundo de la salud. Espero que les hayamos podido ayudar y en el caso de Espero que que... sí. Sí, esperemos que sí. En el caso de que alguien tenga alguna pregunta, pues nada, dejar aquí abajo en los comentarios las preguntas Sí, sí, y bueno, ya lo las iremos contestando. resolveremos. Claro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta aquí la entrevista. A Hasta ti por luego. darme la oportunidad de explicar. Y me he puesto muy intensa, pero bueno, es lo No, que no, hay. muy bien. Un besito. Hasta luego. Adiós.